es una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más hablando de política. En este caso, puntualmente, nos metemos en tema de la justicia o del Ministerio Público de la Acusación y casos particulares que conmocionan a la opinión pública, que tienen mucho que ver con lo que pasa, obviamente, en el centro norte de la provincia de Santa Fe, con casos de abusos, maltratos y menores. Hace pocos días la Fiscalía de Género cumplió 5 años de tarea aquí. Toda la novedad, ¿no? La introducción de la variante de género, digamos, en lo que es la justicia santafesina. Vamos a hablar de números que indican en un promedio 18 casos de denuncias diarias que tiene solamente la Fiscalía de Género de la circunscripción de Santa Fe. Hay 4 más en la provincia de Santa Fe. Son números realmente escalofriantes porque además, Mariano, uno se pregunta, estos son los números que se denuncian. ¿Cuántos casos no llegan ni siquiera a los oídos de los fiscales, ¿no? Se denuncian más ahora, hay más trabajo, conocemos más de lo que pasa, de todo eso vamos a hablar con la fiscal de Río Ayala. Una pausa y ya nos metemos en el primer bloque. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Kini más 1000 millones presenta los 1000 actings de Marley. Oh, Verónica de las Mercedes, ya sé que eres mi hija y que quieres mi fortuna. He jugado al Kini más 1000 millones y si gano, podré comprarte una casa. Va, si gano 1000 millones, puedo comprarme 15 casas más, con quincho, con pileta, piletero. Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones, ya podés jugarlo. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Más de 5.000 personas se capacitaron con el Programa Municipal de Empleo. Vos también podés ser parte. Informate al 0800 777 5000. Con más producción y trabajo, estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Kini más 1000 millones presenta los 1000 actings de Marley. Yo soy buenísimo calculando cantidades. Por ejemplo, si me preguntas ¿cuántas naranjas entran en un kilo? Y te lo acierto. Sí, hoy jugué al Kini más 1000 millones. Y te digo, sin temor a equivocarme, que en 1000 millones entran unas 100 camionetas 4x4. ¿Querés otro ejemplo? Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones. Ya podés jugarlo. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Bueno, 5 años de la Fiscalía de Género aquí en Santa Fe. Días pasados se mencionaban alguna estadística, más de 30.000 casos han atendido. Si lo promediamos diariamente son 18 denuncias, no solamente por cuestiones de género, violencia familiar, violencia infantil. Está con nosotros la doctora Alejandra del Río Ayala, que es encargada justamente de esa unidad fiscal. Alejandra, gracias por estar acá. Uno se pregunta, ¿no? Más de 30.000 casos en 5 años, ¿cuántos más no habrán escuchado ustedes, no? Respecto a la cifra negra, no hay un número que se esté manejando actualmente, ni tampoco hay posibilidades de hacer una estimación. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos contacto con alguna situación y se empieza a investigar, muchas veces nos ha pasado de conocer múltiples vulneraciones al interior de ese grupo familiar, viejas. Cuando hablamos viejas, hablamos incluso de, dentro de la misma familia, distintas generaciones que han
sido atravesadas de alguna manera por la violencia física, la violencia sexual, psicológica, y que no se han denunciado, con lo cual de ahí más o menos podemos saber que efectivamente hay un montón de situaciones que no se han denunciado, pero no es algo que hoy por hoy se esté conociendo. ¿En estos 5 años han notado un incremento de las denuncias? ¿Ha ido variando de alguna manera? No sé si hay un incremento de la denuncia. Además, este periodo que va desde el 2018 hasta julio del 2022, que es el que arroja esta cifra de 30.500 casos, estuvo mediado por este año de pandemia que, bueno, tuvo una repercusión en todos los ámbitos de la vida y también, por supuesto, en el ingreso de denuncias. Lo que sí, hay mucha más visibilidad de lo que son las violencias, en general, las violencias de género en particular, y eso repercute en una mayor cantidad de denuncias en general, digamos, en todos estos años. Que también tiene que ver con el mayor y mejor acceso que tiene la población a poder denunciar hechos. Antes, como lo dije hace poco, también en una entrevista, antes una niña, por ejemplo, de 10, 11, 15 años, se presentaba en una comisaría a querer denunciar y la respuesta policial era: tenés que venir con un adulto, y quizás la persona adulta que estaba a cargo de esta niña era quien vulneraba sus derechos. Claro. Hoy va un adolescente o una niña a una comisaría y se la escucha. Y la comisaría de la mujer, una comisaría especial inclusive. O a cualquier comisaría, porque en realidad uno va, pensemos la perspectiva de un niño o niña, uno va a donde puede ir. Claro, entonces, a lo cree mejor que va, debe ir. Claro, a lo mejor va a la comisaría de su barrio, que está a 2, 3 cuadras, y dice: me pasa esto, y bueno, ahí se articula todo el mecanismo para poder escuchar a esa personita. Doctora, muchas veces la gente cuando escucha estos casos dice: ¿cómo puede ser, digamos, que antes no ocurrían estas cosas y hoy ocurren? Lo que usted está diciendo con esta respuesta es: no, siempre ocurrieron, ahora se denuncian, antes no. ¿Es así, digamos? Sí, es así. ¿O hay otro pensamiento que puede dar vuelta, digamos? Antes, no, siempre existió la violencia. O sea, en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, esto existía, lo que no tenías de visibilidad. Sí, por supuesto. Incluso hay muchos casos, hay muchas formas de cometer ciertos hechos delictivos que antes estaban legitimadas y hoy no. Antes no se sabía que esto estaba mal y se podía denunciar, y hoy sí se sabe. Por ejemplo, el maltrato físico de un padre a un hijo o a una hija. Hasta cierto límite siempre fue algo tolerado, permitido, aceptado, porque, bueno, este poder de los padres de reprender a los hijos, de darles un golpe para que se comporten, era algo que estaba legitimado. Después vino toda una ola, todo un nuevo paradigma que incluso tuvo repercusión en la reforma del Código Civil y Comercial, que desacredita por completo esto, o lo que eran las violaciones al interior de la pareja. Antes era impensado que una mujer pueda decirle que no legítimamente a su pareja cuando quería tener relaciones, y mucho más impensado que eso pueda constituir el delito de abuso sexual con acceso carnal. Si seguimos este razonamiento de que ahora hay más visibilidad, hay mucho más, inclusive en los medios, en la sociedad, conciencia acerca de este problema, hay oficinas en particular, hay un aparato del Estado detrás de eso, hay una fiscalía especial, sin embargo, y en los medios publicamos constantemente lo que son condenas importantes, y los delitos no cesan, digamos, porque eso también es lo que vemos. ¿Se le puede encontrar alguna explicación a esto? Yo creo que no, tampoco, más allá de las eternas discusiones al interior del derecho penal, del mundo penal, sobre cuál es la finalidad de la pena, que hay un montón de corrientes, lo cierto es que la pena en sí no está probado o acreditado que pueda generar un efecto o un impacto no inhibe a aquel que quiere o está dispuesto a cometer un delito. No. Esto es un caso particular, digamos, justamente. Y sí. ¿Alguna vez has explicado de que la violencia sexual, por ejemplo, no tiene que ver con un segmento de la población que porque tiene menos ingresos o vive en una escala inferior, se cometan más hechos ahí que en otros lugares, en otras franjas sociales? ¿Es así? Sí, es así. Y casualmente, preparando una audiencia, releí un fallo de segunda instancia, un voto que acompaña al voto principal, pero que amplía, del doctor Mudry,
que es Sí. camarista de segunda instancia, donde dice algo que yo también lo sostuve, digamos, me hizo acordar a eso que habíamos hablado en Oportunidad del Crimen de Alejandra Ironisi, que son delitos que se cometen porque se pueden cometer. Tiene que ver con una cuestión de poder. De poder. O sea, tal vez pueda aquel que vive de changa y tal vez pueda aquel que es funcionario judicial. Es el sometimiento de la otra persona. Claro. Ahí está la base de estos tipos. No tiene que ver con una de cuestión delitos. cultural ni económica. No, sí, cultural sí, Bueno, porque hay toda una cuestión cultural Está bien, en torno pero a lo que es la refería violencia de género. a un grado, digamos, de escolaridad o de No. de educación aprendida, ¿no? Exactamente. ¿Y hay algún patrón de cómo llegan las denuncias a la fiscalía en general? ¿En qué sentido? Si vienen por la policía, si van más a la fiscalía, si vienen, en el caso concretamente por ahí, abusos de menores, si vienen por parte de algún progenitor, algún familiar, ¿hay algún patrón de generalmente cómo llegan ese tipo de Sí, denuncias? ¿Llegan después de mucho tiempo de cometerse el abuso? Sí, generalmente la mayoría de los casos son casos crónicos. A veces esos casos crónicos, en el momento de la denuncia, es un momento muy distante de aquel en que finalizó el hecho. Hay otros que no, que con la denuncia se termina el contacto de la víctima con su agresor. Hay algunos casos, menos en cantidad, que son hechos únicos y que las víctimas los reconocen como tales y los Y hay cuentan. generalmente una coacción por parte del victimario hacia la víctima para que no cuente, eso se repite. En los casos crónicos hay un montón de métodos que utilizan los abusadores para poder mantener el sometimiento de su víctima. La amenaza es uno, pero también el secreto o la seducción cuando son niñas muy pequeñas, esto también suele pasar. Lo más observable sí es la presión, la coacción, la amenaza, pero también hay otros métodos que han sido incluso largamente estudiados por autoras de renombre como Irene Intevi, Eva Giberti, profesionales de la salud mental, psicólogas sobre todo, que explican cuáles son los mecanismos para poder lograr que la víctima, por un lado, no genere esta resistencia que quizás uno es la primera en la que piensa, que es la de gritar, empujar. Sí. Por eso hablamos de un estereotipo cuando hablamos de esto. Y por otro lado, cómo logran que no lo cuenten. Doctora, usted, 18 denuncias por día, si promediamos, uno supone que algunas de ellas ustedes pueden llevar a juicio, pueden, digamos, tramitarlas. Recién usted hablaba de una situación de poder, muchas veces de poder económico sobre la víctima. No tengo dónde ir, no tengo quien me mantenga, no tengo trabajo. ¿El Estado da algo para el después, digamos? Usted logra una condena en un abreviado, en un juicio, de una persona que abusa sexualmente de otra. Esa otra después, ¿qué tiene? ¿Qué le da al Estado? No, nada. 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 No hay algo así como una indemnización. Más allá de que esto que es algo de lo que prácticamente no se habla actualmente, las recomendaciones internacionales, recuerdo muy bien la recomendación de la CEDAW número 33, que es de acceso a la justicia, prevé y recomienda a los estados poder establecer compensaciones de alguna manera a las víctimas por los hechos sufridos de violencia. Pero no hablo de una excepción económica, hablo de sacarle a ese contexto, de darle algo para que pueda salir, digamos, de ese lugar más allá de la condena, ¿no? Eso, a ver, hay instituciones que no dependen de la Fiscalía, porque nuestro trabajo termina básicamente en la investigación, en lo que es la investigación y lograr una sanción de un hecho. Hay otras organizaciones del Estado que dependen sobre todo del Poder Ejecutivo, que acompañan, asisten, tienen otros recursos para poder brindar herramientas a las víctimas. Dentro de las herramientas, por supuesto, está esto de poder independizarse también, pero ¿funciona eso? No depende de usted. Pero... No, y muchas veces ha funcionado con algunas ayudas y otras veces no. Tema Cámara Gesell, ¿se saldó esa discusión que hubo en algún momento, planteada por un abogado en particular, que decía que no debían ser los mismos equipos de psicólogos que están en el marco de la justicia santafesina quien hagan la evaluación? Después de la pausa nos contesta qué está pasando con esta situación de las cámaras Gesell. Ya venimos.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Superamos las 38.000 castraciones de perros y gatos. De manera gratuita, hoy podés vacunar y castrar a los animales de compañía en cualquiera de los puntos fijos y móviles que recorren la ciudad. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Kini más 1.000 millones presenta los 1000 actings de Marley. Noticia bomba. Actor muy conocido le propuso casamiento a joven, muy joven, y le prometió que si gana el Kini más 1.000 millones, paga la fiesta y además el viaje a Qatar. Aunque si gana 1.000 millones, puede pagar 1.000 pasajes a Qatar y además la gorra, la camiseta. Kini más 1.000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1.000 millones. Ya podés jugarlo. Cada mañana, desde las 9, Informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Seguimos hablando con la fiscal del Río Ayala y le consultamos acerca de la polémica que hubo meses atrás por un planteo muy particular de un abogado santafesino con respecto a quién debe hacer las cámaras Gesell cuando hay casos de abusos de menores. ¿Esto quedó zanjado? ¿Cómo se está haciendo hoy? Siempre se hizo de la misma forma, que fue salvo al principio del sistema, me refiero hasta creo que fue el año 2016, las hacían profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima. Luego esto cambió. ¿De la Defensoría del Pueblo en ese caso? Exactamente, eran el equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo que ya desde el viejo sistema venían venían trabajando. Y de hecho la mayoría de las profesionales que hay en Santa Fe han sido formadas por Laura Mansi y por todo su equipo. Después esto cambió, empezaron a trabajar en Cámara Gesell las profesionales del MPA y las profesionales de la Agencia de Investigación Criminal, que también son licenciadas en psicología con muchísima formación al respecto. En todos estos años, más allá de ir avanzando, o continuando, mejor dicho, con la formación, que esto siempre está a cargo de la Escuela de Capacitación del MPA, que año a año va presentando distintas propuestas académicas para seguir trabajando distintas líneas de formación en la temática, siempre desde el 2016 hasta la actualidad fueron estas profesionales las que trabajaron en Cámara Gesell. Ese fue un planteo muy puntual y aislado en un caso donde eran 6 niños y niñas que debían ser entrevistados y había quedado dividido el criterio, más que dividido, en realidad había un pedido en relación a 3 niñas para que sean entrevistadas por un profesional o una profesional de la defensa y los otros eran un niño y 2 niñas, que esas entrevistas se hicieron de inmediato. Luego, erróneamente creo yo, se malinterpretó la resolución de segunda instancia, lo que dice la doctora Feijó, básicamente no se mete en el fondo de la cuestión, no le da la razón a ninguna de las partes, lo que establece es que a criterio de ella, que también es un criterio que si bien está dividido en la provincia, hay, como digo, dividido. Hay una parte que opina una cosa, otra parte de la jurisprudencia que opina otra, pero estaba dentro de las posibilidades. Ella considera que esto no era materia apelable, que dista mucho de decir si es correcto o no lo resuelto en primera instancia. Directamente su decisión fue no entrar en la cuestión de fondo por considerar que no era materia apelable. Eso fue a fines de diciembre, si mal no recuerdo, y en enero hay una especie de desistimiento por parte del profesional de llevar las entrevistas a cabo con su psicóloga, con una serie de cuestiones que manifestó en su momento, con lo cual, y sobre todo teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, que no se siga dilatando,
se terminó haciendo con las profesionales del MPA. Doctora, nos da la sensación, a mí me da la sensación de que generalmente los casos que involucran, por ejemplo, profesionales, muchas veces médicos de alguna rama, profesores o maestros respecto a menores, a los alumnos, a los chicos, tienen un impacto social en particular. Y incluso generan polémica entre la gente, algunos que están a favor, otros que están en desacuerdo. ¿Qué elementos tienen, más allá de la cámara GESEL, qué elementos tienen ustedes para probar, por ejemplo, la veracidad de un caso entre un paciente y un médico? Han ocurrido casos aquí, no vamos a poner nombre, pero cuando solamente hay dos personas en ese escenario. Y hay un montón de pruebas. Nosotros en los juicios, que de hecho los juicios son públicos, por eso siempre digo, los invito a que vayan a un juicio y pues, a veces contarlo no es lo mismo que vivirlo. Pero la mayoría de la gente no puede. No puede y está en sus cosas, por eso creo que es bueno que usted lo explique, ¿no? Sí, en un juicio se producen un montón de pruebas. No solo el testimonio de la víctima. O sea, el testimonio de la víctima, incluso hemos ido a juicio donde la víctima directamente no ha hablado o donde la víctima se ha sentado a decir nunca me pasó nada. Y aún así se ha logrado condena. ¿Esto pasa en todos los casos? No, no pasa en todos los casos. Uno analiza todo un contexto que de alguna manera lo que indica el deber de debida diligencia reforzada. No es antojadiza la forma en que nosotros investigamos o las pruebas que llevamos a una audiencia para plantear determinadas cuestiones, sino que seguimos lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también los comités que interpretan legítimamente las convenciones internacionales en la materia. Entonces uno investiga primero la posibilidad de que el hecho haya ocurrido, es decir, estas personas coincidieron en tiempo y espacio efectivamente. Sí. Bueno, una vez que tenemos eso, vemos qué tan posible es que la víctima, partiendo de la premisa, insisto, como dicen los precedentes de la Corte Interamericana, la víctima es una testigo hábil y por tanto creíble, salvo que se demuestre que tenga algún elemento para poder querer incriminar a la persona, perjudicarla innecesariamente. Esto también es parte de una investigación preliminar, que por supuesto no significa llevarse puesto a la víctima, porque si no estaríamos yendo hacia el otro lado y cometiendo irresponsabilidades. Pero están atentos a eso, una Exactamente. Y siempre la víctima, lamentablemente, es objeto de prueba de alguna forma, porque se hacen exámenes ginecológicos, se la entrevista y evalúa su estado emocional, se evalúa de alguna manera si hay o no repercusiones del hecho a nivel traumático, a nivel psíquico, qué es lo que ha contado, a quién se lo ha contado, si siempre ha dicho lo mismo, si ha variado su relato. Son todos análisis que se hacen en el marco de un proceso, justamente porque su voz es importante y muchas veces se constituye en la única prueba del momento, o sea, de testigo directo del momento. Usted dijo también en algún momento, yo no sé si fue una queja, pero que a la justicia le hace falta incorporar una perspectiva de género. Yo no sé si se refiere a los viejos jueces, a los nuevos o al sistema que no tiene esta perspectiva con la que usted tiene que trabajar todos los días, ¿no? No, yo creo que desde que inició el sistema, o sea, si uno cuenta 2022 para atrás, los últimos 10 años ha habido un avance enorme. Y de hecho hemos tenido, como lo he remarcado muchas veces, fallos ejemplares en torno a aspectos que generalmente se constituyen como grandes obstáculos de acceso a la justicia. Hay fallos de segunda instancia donde se ha hablado de estereotipos, donde se ha analizado puntualmente el tema del consentimiento, que históricamente fue algo muy cuestionado, sobre todo en derecho penal y en los casos de abuso sexual. Se ha logrado jurisprudencia muy buena en temas probatorios, en temas de cámara GESEL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, todo esto marca que de alguna forma lo que era antes, donde no se llegaba a juicio habitualmente con casos de abuso, donde no se investigaban casos de abuso o no había condenas o donde la gente no denunciaba como denuncia ahora, a lo que es hoy, donde tenemos todo un cuerpo de jueces y juezas que tienen una valoración muy distinta. Yo creo que esto habla de que hay una incorporación de perspectiva de género en la justicia. Falta un poco, pero hay, digamos. O al menos... Sí, no sé cómo medirla. Yo creo que también los avances a nivel internacional en la materia siempre van por delante nuestro. Entonces, constantemente estamos revisando cuestiones y
Y le agrego un caso más, el caso Mingarini, un juez separado en su cargo por una cuestión, digamos, que tenía que ver con eso, no aplicar cierta perspectiva de género en un proceso judicial. Doctora, muchas gracias por venir a charlar con nosotros, siempre es muy interesante el aporte y también para que la sociedad un poco entienda y tal vez desmitificar un poco. Bueno, cualquiera va y denuncia, y no es tan así, hay todo un equipo que de alguna manera trabaja técnicamente para que las cosas lleguen a buen puerto. Gracias. Exacto, bueno, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. Kini más 1000 millones presenta los 1000 actings de Marley. Oh, Verónica de las Mercedes, ya sé que eres mi hija y que quieres mi fortuna. He jugado al Kini más 1000 millones y si gano, podré comprarte una casa. Va, si gano 1000 millones, puedo comprarme 15 casas más, con quincho, con pileta, piletero. Kini más 1000 millones de pesos. Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí. Kini más 1000 millones, ya podés jugarlo. Más de 5.000 personas se capacitaron con el Programa Municipal de Empleo. Vos también podés ser parte. Informate al 0800 777 5000. Con más producción y trabajo, estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Bueno, estamos cerrando, Mario, Bueno, un dato. Nada más. Esta semana el gobierno les abrió a cada municipio y comuna una cuenta comitente para comenzar a depositar los bonos que recibe de la deuda nacional y que sabemos toda la historia. Muy enojados algunos presidentes comunales e intendentes, ¿sabes por qué? Porque se las abrió en el nuevo Banco de Santa Fe y las comisiones son el doble, tienen que pagar el doble de comisiones que en otros bancos como Banco Nación o otro tipo de bancos privados también. Mucho enojo, puede haber repercusiones esta semana en torno a este tema, estamos hablando de mucha plata, ¿no? Que son millones, no son miles de pesos, son millones, que son los primeros que recibe el gobierno, plata efectiva, en buenos casos en otros bonos, y que van a comunas y municipios. El tema de la fiscal Ferraro se define la semana que viene. Dentro del seno de la Comisión de Acuerdo en Diputados, algunos dicen que la fiscal que actuó en el caso Goldani, que algunos dicen dejó que se llevaran de la escena del crimen una gran cantidad de dinero sin poner ningún reparo, sin controlar. Algunos hablan de una suspensión de 2 meses, otros de 6 meses, otros dicen suspendamos, pero solamente por alguno de los casos que le estamos investigando o analizando, porque hay que esperar que dice la Justicia Federal de Rosario que la tiene imputada en este caso, y entonces si llega a haber ahí un procesamiento, avanzamos de otra manera y llevamos por la suspensión de la fiscal. Gracias por su compañía, hasta la semana que viene.